Hacemos referencia nuevamente a la crisis hídrica y sus efectos en Uruguay porque el gobierno ha hecho uso de la cláusula que le permite incrementar el límite de endeudamiento que estaba fijado según la ley de rendición de cuentas. Esto es incrementar en cerca de 660 millones de dólares el endeudamiento que ya estaba previsto y se van a destinar a las consecuencias que genere la sequía, sobre todo a nivel productivo, pero también en otras zonas del país, como por ejemplo, eventualmente en zona metropolitana. Hablamos de qué significa esto, que tuvo recién una instancia en el Parlamento ante la Asamblea General, el equipo económico explicando por qué era necesario este aumento de endeudamiento. Vamos a conocer los fundamentos de la situación con Ramón Pampín, que es economista y muy amablemente nos recibe. Gracias por estos minutos. ¿Qué significa este incremento de endeudamiento de Uruguay? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Está bien manejado? ¿Está mal manejado? Ignacio, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, evidentemente la administración del instrumento fiscal es una herramienta que se dan los gobiernos para una serie de cosas. La política fiscal tiene una multiplicidad de objetivos. Bueno, una de ellas es enfrentar este tipo de shocks, como les solemos decir los economistas. Los shocks son, en muchos casos, situaciones imprevistas. Sucedió con la pandemia. En ese caso el gobierno creó lo que llamábamos el fondo coronavirus, es decir, era tener en cierta forma como una caja separada de lo que es la caja habitual con la cual se manejan las finanzas públicas. En este caso entiendo que es una dinámica similar, en la cual se manejaría en algunos recursos destinados a enfrentar los impactos de la crisis hídrica. Y bueno, una de las consecuencias que tú comentás es lo que está sucediendo con, bueno, dar algún margen de maniobra respecto al endeudamiento. En este caso, este gobierno en particular ha generado una institucionalidad nueva en materia fiscal que involucra el cumplimiento de lo que le llama tres pilares. Es decir, se mide respecto al cumplimiento anual de tres pilares. Uno es el cumplimiento respecto a una regla de superávit o resultado fiscal estructural, es decir, más allá de lo que sean los ciclos económicos, porque a veces nos va bien y a veces nos va mal, bueno, es decir, depura lo que son los ingresos fiscales, de que nos vaya bien o nos va mal, y bueno, en esa depuración de ese tipo de ingresos que pueden fluctuar, ve como un comportamiento de estructural y de mediano plazo, y se establece un cumplimiento de un gasto estructural respecto a esos ingresos estructurales, y se establece un cumplimiento de esa diferencia entre ingresos y gastos estructurales, y ahí tenemos un resultado estructural que se lo establece año a año, y en eso lo ha cumplido 2020, 2021 y 2022. También se establece un ritmo de crecimiento del gasto primario, también año a año lo ha cumplido 2020, 2021 y 2022, y también se ha establecido un tercer cumplimiento, un tercer pilar en esa regla fiscal, que es un tope a la regla de endeudamiento. Es un tope respecto al endeudamiento neto, y bueno, ahí también lo ha cumplido en el 20, en el 21 y en el 22. Entiendo que bueno, estar apuntando a este tercer pilar de la regla fiscal, ¿no? Y en este caso, ¿qué mercado encuentra Uruguay o cómo encuentra el mercado a Uruguay para proceder a este aumento de endeudamiento? Hubo hace pocos días, antes de ayer si no recuerdo mal, una emisión justamente de deuda cercana a los 1.000 millones. Sí, Uruguay en ese sentido, es decir, Uruguay desde hace bastante tiempo viene con una inserción en el mercado internacional de deuda privada, con una inserción muy buena, relativamente creciente. Uruguay es de los países que tiene, creo que hoy en día es el país en Latinoamérica que tiene menor spread, es decir, cuando uno compara respecto a lo que es el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que se supone que serían los de menor riesgo, todos
los endeudamientos de deuda soberana de los países de Latinoamérica, si se compararan contra ese rendimiento que sería el más bajo de los rendimientos de Estados Unidos, esa diferencia, Uruguay es el que tiene la menor diferencia. El spread de Uruguay es el menor de todos, incluso históricamente Uruguay no era el menor de todos, le ganaba a Chile, quizás le ganaba a Colombia también en algún momento. Uruguay se ha convertido en el país el que tiene menor spread de todos. Ese es el veredicto más fehaciente del mercado en cuanto a que el mercado ve a Uruguay como un país confiable y en el cual puede tomarle deuda a un precio bajo y por tanto, es decir, esa es la señal más clara, que Uruguay puede ir al mercado de deuda a tomar ese financiamiento, que obviamente en el largo plazo es lo mejor posible es tomarlo de la forma más prudente y más cuotificada, digamos. O sea, Uruguay paga menos por el dinero que compra. Uruguay paga menos por el dinero que compra y lo está haciendo con un mejor perfilamiento. Eso siempre ha sucedido, pero lo hace cada vez con mejor cadencia. Otra de las características es las mejoras en la calificación de deuda de las principales calificadoras de riesgo. Fitch, que en general es la más estricta, le ha subido uno de los grados de inversión a Uruguay, y también ha sucedido con las otras calificadoras de deuda. Así que en general Uruguay tiene márgenes como para poder jugar tranquilo, ha sido bastante prudente, fue bastante prudente durante la pandemia en cuanto al manejo de su política fiscal, redujo los niveles de déficit fiscal respecto a años anteriores, es decir, que en ese sentido está en una zona de relativo confort, digamos, Ignacio, y como Ramón, para poder administrar eso. Yendo a un lugar donde no está tan confortable la situación de Uruguay, que es el precio del dólar y el atraso ¿Sí? cambiario, ¿cómo es comparado con la región? ¿Es un atraso cambiario que se repite, se reitera y se ve también en otros países? ¿Es algo regional o global o es un problema particularmente de Uruguay? Durante el 2022, entre enero y octubre, fue un problema particularmente de Uruguay. Mientras que en el mundo, en los emergentes y en las economías desarrolladas, el dólar subía, digamos, los tipos de cambio subían. En Uruguay, como te digo, en enero de 22 a octubre del 22, en Uruguay y en poquitos países, en Brasil también, el dólar bajaba. Ahora sí es un fenómeno relativamente mundial. De hecho, en lo que va de 2023, te diría que Colombia, México y Brasil son las monedas que más se han valorizado respecto al dólar en lo que va de este año. Bueno, y Uruguay también está compasando, y obviamente que aquí en Uruguay es el gran debate acerca de lo que vos decías respecto a esas dos palabras que son bastante odiosas en la historia económica del Uruguay, como ese atraso cambiario, ¿no? Un poco la perspectiva histórica de Uruguay es que los fenómenos de atraso cambiario, el Uruguay lo recuerda la historia económica, 1982, 2002, es decir, ahí parece que hubiera una cadencia cada 20 años, tocaría en 2022, ¿no? Pero las grandes diferencias es que en el 82 y en el 2022 teníamos tipo de cambio fijo o paridades deslizantes o lo que fuera. Ahora no tenemos esa situación, el dólar está en un régimen de bastante más flotación, incluso hace muchos meses, y quizás ya tenemos que contar en periodos más de meses, que el Banco Central ni siquiera realiza compras de dólares. Por tanto, tiene una dinámica bastante diferente a los casos históricos que te decía anteriormente. Es un poco más complejo analizar y bueno, si hay otros jugadores en plaza, nuestro diagnóstico es que hay muchos dólares en la plaza local, hay nuevos jugadores, las exportaciones de servicios están muy dinámicas, la inversión extranjera directa está muy dinámica y eso hace que haya muchos dólares, y como cualquier mercado, cuando hay mucho de un bien, su precio tiende a bajar, ¿no? O sea que hoy por hoy la región, Mercosur y los países que dependen o viven o reciben ingresos de sus exportaciones están perdiendo competitividad por igual a nivel internacional. Sí, tenemos ahí un poco, bueno, tenemos el caso de Argentina, que lamentablemente no la están pasando bien, temas ahí políticos que se solapan con temas económicos. Tenemos también el caso de Chile, que ahí el precio del cobre está un poco
despegándose de lo que pueden ser otros commodities. De hecho, la región lo ha hecho bastante bien en temas de crecimiento, más allá que los países han subido las tasas de interés luego de la pandemia. Brasil lo ha hecho, entre comillas, de forma exitosa, en cuanto a que recuerda que luego de la pandemia se afectaron las cadenas de suministro, la inflación explotó en el mundo, pero Brasil y el Banco Central de Brasil, que es bastante independiente, fue de los primeros en el mundo que comenzó a subir tasas, la conocida tasa Selic. Y bueno, por más que subió la tasa de interés, y eso en general va en detrimento del crecimiento económico, bueno, el crecimiento económico en los países de Latinoamérica 2022 por lo pronto estuvo relativamente sólido. Chile capaz que estuvo un poquito afectado, pero en promedio creció también en 2022, y como te decía, 2023 quizás Chile es el único que tiene expectativas de caída del PIB. La encuesta que hace el Banco Central de Chile entre empresarios y analistas es la que está dando una expectativa de crecimiento para 2023, es decir que en definitiva hay capaz que Argentina, por las situaciones que ya conocemos, y Chile, por esta situación particular, es la que tiene un poquito más de expectativas, y el resto lo está haciendo bastante bien. Un crecimiento quizás un poco más débil este año, pero crecimiento al fin. Y como te digo, a pesar de una política monetaria que en muchos países, Colombia, México y Brasil, como te decía, todos con tasas nominales de interés por encima del 10%, tuvieron políticas monetarias bastante restrictivas y han crecido igual, ¿no? Economista Ramón Pampín, muchas gracias por este contacto con DNews, muy amable. A la orden, Ignacio. Que pases bien.